Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Ceci Lorena Hidalgo Mendoza y soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la UNED. A continuación hablaré un poco sobre la materia de principios de derechos humanos y derechos internacional humanitario. Asimismo, en este video voy a hablar sobre el caso de Vázquez Rodríguez versus Honduras, el cual fue muy importante debido a que fue la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a un Estado y esto marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos. Asimismo, a continuación hablaré un poco sobre el contexto y análisis de este caso. En el caso Vázquez Rodríguez versus Honduras trata sobre la desaparición forzada del señor Manfredo Vázquez Rodríguez el 12 de septiembre de 1981. Según el Código de Derecho 2020, el señor Vázquez era profesor y estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Tegucigalpa. Era padre de familia y se encontraba casado. En esta época Honduras estaba pasando por una estabilidad política y el señor Vázquez fue detenido de una manera ilegal y con violencia por agentes de la Dirección Nacional de Investigación y del G2 militar, y desde ese entonces se desconoce el paradero del señor Vázquez. Según la sentencia de la Corte Interamericana de 1998, el señor Vázquez fue torturado y trasladado al primer batallón. Mientras que las autoridades negaban su detención, sus familiares presentaron el habeas corpus y denuncias penales las cuales nunca recibieron respuestas y estas fueron archivadas, por lo cual acudieron al sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en el año 1983 que el Estado era irresponsable y en 1986 remitió el caso a la Corte Interamericana, convirtiéndose en un hito histórico y un presente en la lucha contra las desapariciones forzadas. Asimismo, de esta manera abordaremos derechos fundamentales violentados y su relación con temas como el acceso a la justicia, la necesidad de la justicia previo y el debido proceso y legalidad y territorialidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado y analizado el caso y estableció que el Estado hondureño quebrantó y violó varios derechos fundamentales, los cuales fueron reconocidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entre ellos se encuentra el derecho a la vida en el artículo 4, el derecho a la integridad personal en el artículo 5, el derecho a la libertad personal en el artículo 7 y el derecho a las garantías judiciales en el artículo 8 y el derecho a la protección judicial en el artículo 25. Según Hernández 2022, página 4, menciona que los derechos humanos deben ser resguardados de una manera igualitaria para todas las personas. Sin embargo, su constante vulnerabilidad continúa siendo un desafío significativo. En el caso del señor Vázquez, no solo afectó únicamente sus derechos, no solo uno o dos derechos, sino múltiples, los cuales nos muestran y señalan graves faltas en el acceso a la justicia y el respeto del debido proceso y otras garantías esenciales. Asimismo, analizaremos las dificultades y los obstáculos que enfrentan las víctimas para poder acceder a la justicia. En este caso, las víctimas y los familiares de los desaparecidos, como el señor Vázquez Rodríguez, enfrentaron graves obstáculos e impunidad. Desde el inicio, los habeas corpus y las denuncias no fueron tomadas de manera seria y las autoridades no realizaron investigaciones seria ni imparcial, ocultando la información, negando su detención y evadiéndolo su deber de buscar o sancionar a los responsables. Incluso los jueces fueron amenazados y se les negó el acceso a los lugares de detención. Según el informe del caso, el Estado participó directamente en las desapariciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas, generando una impunidad estructural. Asimismo, la Corte Interamericana indicó que el Estado tiene el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos, pero las Honduras prevaleció la falta de transparencia, el profesionalismo y la humanidad, de lo que violó ese deber y se llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, hablaremos sobre la evolución del debido proceso y el cumplimiento de los estándares internacionales por parte del Estado. En este caso, de la detención del señor Vázquez Rodríguez, fue detenido sin una orden judicial ni un proceso legal, sin ser mostrado ante una autoridad competente y de manera secreta, lo cual vulneró totalmente el debido proceso y el derecho al juicio justo. Esta actuación violó los estándares internacionales
de la detención y afectó tanto a la víctima como a sus familiares, evidenciando y el cumplimiento del Estado hondureño de sus obligaciones internacionales. Además, quiero hablarles sobre el principio de legalidad y su aplicación en este caso. El principio de legalidad estableció que en el artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala que nadie puede ser condenado por actos que no estén previamente definidos por la ley. En este caso, el señor Vázquez, su desaparición forzada constituía a una conducta ilegal y tipificada como delito, por lo cual el Estado hondureño violó este principio al causar la desaparición y actuar contra sus propias normas penales. Además, no solo se sancionó a los responsables, pese a que la legislación interna establecía que penas para este tipo de actos. La falta de procesos judiciales efectuó y provocó la intervención de la Corte Interamericana, que determinó la responsabilidad del Estado y buscó garantizar una justicia ante las violaciones ocurridas en este caso. También es importante enfatizar y considerar lo territorial y la juridicidad de este caso. Del Estado, analizando si sus acciones o omisiones se ajuntaron al alcance territorial de sus obligaciones en la materia de los derechos humanos. En este caso, dentro del territorio hondureño, bajo control directo de las autoridades por parte del Estado, poseía plena jurisdicción y responsabilidad de la prevención, investigar y sancionar las violaciones realizadas. Sin embargo, no se afectó y se registraron más de 100 desapariciones similares al caso de Vázquez. La Corte Interamericana indicó que el Estado hondureño debía respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin excusas ni omisiones, por lo que su actuar negligente en el Estado hondureño incumplió y quebrantó totalmente el artículo 1.1 de la Convención Interamericana, lo cual establece el deber de respetar y garantizar los derechos humanos. También es importante realizar un análisis crítico de la actuación de los Estados respecto a la prevención y sancionar a la violencia demostradas. A pesar de que las violaciones de los derechos eran muy evidentes por parte del Estado hondureño, actuó de forma deficiente y negligente, mostrándole a la Corte Interamericana, como se lo mostró la Corte Interamericana, vulneró sus obligaciones nacionales e internacionales, no garantizó los derechos primordiales ni tomó medidas preventivas. En lugar de eso, ignoró el caso y permitió que una práctica sistemática de desaparición forzadas cometidas por sus propios agentes. Desde mi punto de vista, el Estado fue coautor debido a que controló su estructura de seguridad y falló al proteger a sus ciudadanos, lo cual fomentó la impunidad y permitió la desaparición del señor Vázquez Rodríguez. Además, la revisión de las medidas estatales para prevenir las violaciones, investigación de sancionar y reparar a las víctimas, en este Estado hondureño no adoptó sus medidas efectivas para prevenir ni sancionar las violaciones de los derechos humanos, ni realizó una investigación oportuna pese a sus denuncias presentadas, tampoco aplicó acciones preventivas o controló sus esfuerzos de seguridad, o brindó apoyo a las familias afectadas. La Corte Interamericana evidenció su ineficiencia y asumió la investigación, determinó la responsabilidad internacional. Concluyó que Honduras violó todos los derechos de la libertad personal, la integridad de la vida y el deber al respeto y las garantías establecidas. Finalmente ordenó la indemnización a los familiares de las víctimas y garantizó una representación integral y justa. Para finalizar este video me gustaría compartirles una reflexión personal. El sistema cumple con un papel fundamental ante la vulnerabilidad de los derechos humanos, pues es responsable de castigar los delitos y asegurar la justicia y evitar los actos injustos, discriminatorios y abusivos. Además, garantiza el respeto a la dignidad y protección de los derechos, fortaleciendo la confianza en las instituciones. En el caso de Vázquez versus Honduras, marcó un antes y un después en la América Latina, al resaltar la importancia de los mecanismos internacionales y demostrar que ningún Estado está por encima de los derechos humanos. Muchas gracias.